Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión con Joan les explicaré la negociación colectiva. En este caso, cuando vamos a hablar de la negociación colectiva, estamos haciendo referencia a un derecho que les asiste a todos los trabajadores sin importar si esos están sindicalizados o no. Por tanto, un grupo de trabajadores puede buscar la negociación colectiva con el fin de llegar a un pacto de trabajo. O puede ser un sindicato que busque llegar a una convención colectiva. Ahora bien, sin más, a entrar a analizar la negociación colectiva, es importante mencionar los conflictos laborales. Existen diferentes tipos de estos conflictos. El primero de ellos es el conflicto colectivo y es ese tipo de problemas que va a surgir entre el empleador y el sindicato o entre el empleador y un grupo de sindicalizados. Es decir, que en este caso el conflicto versa sobre un grupo de trabajadores, de más de dos trabajadores con el mismo empleador. ¿Y cómo se va a resolver esto? Este se va a resolver mediante un pacto colectivo o una convención colectiva. Ahora bien, tendremos un segundo tipo de conflictos que serían los individuales. Estos se dan entre un solo trabajador y el empleador. En este caso se resolverá de una sola forma o más bien de dos formas. Puede resolverse bien sea si se trata de un conflicto jurídico mediante un proceso judicial, y si se da ante o si es económico, que ya los explicaré, se dará entre las mismas partes. De no llegar a ningún acuerdo, pues no se podrá resolver este. Ahora bien, tendremos los conflictos jurídicos. En este caso, lo que tiene que ver es, o este conflicto versará sobre la aplicación o la interpretación de una norma jurídica que ya es preexistente. Esta norma jurídica no necesariamente tiene que ser la ley, sino que puede ser un contrato que tenga las mismas partes, un acuerdo entre estas, o que deriven de un pacto o una convención colectiva. El tercer tipo de conflictos es el conflicto económico. En este caso lo que se buscará es que se dé la creación, la modificación o la supresión de una norma jurídica. Vuelvo y lo repito, en este caso cuando hablamos de norma jurídica para este tema de conflictos laborales no se trata solo de una ley o de un decreto, puede versar sobre un pacto, un acuerdo que haya llegado o a la que haya llegado las partes, tanto el empleador como el trabajador. Y en este caso, los conflictos jurídicos inicialmente vamos a resolverlos ante el proceso judicial, mientras que los conflictos económicos se van a resolver entre las partes. O bien pueda llegar a ser un conflicto que se pueda resolver ante el tribunal de arbitramiento. Entonces, en este caso vamos a poder entremezclar cada uno de estos. Puede tratarse de un conflicto colectivo económico, un conflicto colectivo jurídico, un conflicto individual jurídico o individual económico. Si es individual económico, es decir, es entre el trabajador y el empleador. Por ejemplo, que el trabajador quiere que se le aumente su salario y este solo podrá versar entre las partes. Le dirá al empleador que quiere que le aumente. Si el empleador dice que no, pues nada que hacer. Si es un conflicto individual jurídico, será entre una sola parte, entre el trabajador y el empleador. En este caso, por ejemplo, puede que el trabajador requiera, digamos, puede ser una trabajadora que requiera que se le dé sus periodos de lactancia. Es decir, ya hay una norma jurídica que le dice que al empleador debe darle un periodo de tiempo, media hora, dos tiempos de descanso de cada uno de media hora al día, para que esta pueda darle lactancia a su hijo. En este caso, como ya hay una norma preexistente, si el empleador no se lo concede, pues estamos hablando de un conflicto jurídico y la trabajadora puede acudir a un juez para que este empleador le conceda estos permisos o estos tiempos. Ahora bien, en cuanto a lo colectivo, que es lo que nos interesa, sería puede ser un colectivo jurídico, que es cuando el empleador no le reconoce los derechos, por ejemplo, sindicales a los trabajadores. En este caso se puede acudir ante el juez para que le conceda estos derechos al sindicato. O puede ser colectivo económico, donde los trabajadores buscarán que se les mejore sus condiciones laborales. Es decir, es económico, no hay una norma preexistente, pero quiere que exista esa norma preexistente. En este caso, podrá acudir a la negociación colectiva o a un tribunal de arbitramiento en su defecto. Y que ese es el tema que esencialmente nos interesa acá. Los otros dos tipos de conflictos sería el intersindical, es que se dé al interior del sindicato, por ejemplo, que uno de los trabajadores no quiere dar su cuota para el sindicato, o que tiene conflictos con uno u otro sindicato, y se resolverá con normas del estatuto sindical, pero se resuelve adentro del sindicato.
y puede ser con el Estado, y es que el sindicato vaya a exigirle algo al Estado. Puede ser que tenga un problema, digamos, por ejemplo, con su registro de sindicato, y será entre el Estado y el sindicato. Ahora bien, algo importante a la hora de hablar de la negociación colectiva es referirnos a la protección. ¿Cuáles son las normas que protegen la negociación colectiva? Son varias, por supuesto, pero quise resumirlas en estos tres puntos: en la Constitución, en la jurisprudencia y en los convenios internacionales, que también tienen su protección en el bloque de constitucionalidad y en tratados ratificados, por supuesto. Cuando hablamos del artículo 55 de la Constitución, acá la Constitución trae que se va a garantizar el derecho a la negociación colectiva para buscar regular las relaciones laborales. Por ende, se puede acudir a la tutela para proteger la negociación colectiva. Es decir, que si bien no es un derecho fundamental de la primera parte de la Constitución, podrá acudirse a un juez de tutela para que proteja el derecho a la negociación colectiva. Lo segundo, tendremos dos sentencias importantes. En la primera, que es la sentencia de tutela 251 del 2010, en la que se dice que el gobierno va a promover mecanismos para proteger la negociación colectiva, y estos mecanismos podrán ser pactos colectivos, convenciones colectivas o acuerdos extraconvencionales que podrán darse entre el empleador y un grupo de trabajadores, o entre el empleador y el sindicato. Y en la segunda sentencia tendremos la 248 del 2014, que va a decir que si bien la negociación colectiva no es un derecho fundamental, en este caso se debe proteger el derecho a la negociación colectiva. Y cuando se habla de negociación colectiva, no implica que el empleador vaya a aceptar todo lo que el sindicato le exija, sino que el empleador debe sentarse a hablar con el sindicato, a negociar, a tratar, a debatir los puntos que son objeto de negociación y lo que se busca solucionar en ese conflicto económico. En cuanto al tercer punto, que son los convenios, tendremos que hablar del convenio 98, que está ratificado en Colombia bajo la ley 27 de 1976, donde se protege tanto a los trabajadores como su libertad sindical. También se protege la libertad de negociar sin necesidad de que el Estado busque interferir o colocar muchos obstáculos para esta negociación colectiva. En cuanto al segundo convenio, que es el convenio 154, que es ratificado por la ley 524 de 1999, dice que los estados, o la OIT lo que busca es que los estados promuevan negociaciones colectivas y que estas negociaciones sean voluntarias. Asimismo, impone al Estado colombiano que el Ministerio de Trabajo debe ser un árbitro imparcial, que busque el equilibrio en esa negociación colectiva, donde tanto en el derecho del trabajo como las empresas busquen negociar los puntos que estén en conflicto. Y asimismo dice que cualquier actividad en la que verse el trabajo debe haber negociación colectiva, menos en el ámbito político y en las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada Pública. Luego tendremos dos puntos importantes que, si bien ya no son convenciones, es una recomendación de la OIT respecto al convenio 163. En este caso, lo que busca es que se determine de forma objetiva y en qué casos, qué organizaciones pueden tener la negociación colectiva. Y eso fue porque en Colombia existía un problema en cuanto a los empleados públicos para hacer esa negociación colectiva. Ya más adelante trataré ese punto, pero lo que busca es que los empleadores también tengan convención colectiva. Y tendremos el tercer convenio internacional que protege la negociación colectiva, y es el Protocolo de San Salvador, que ha sido ratificado por la ley 319 de 1996. Y en este caso lo que dice es que primero existe el derecho a crear sindicatos, federaciones y confederaciones, el hecho de que se protege el derecho a la huelga, el hecho de que se puede restringir la libertad sindical siempre y cuando afecte el orden público, la moralidad pública o derechos y libertades de otras personas, y que nadie puede estar obligado a crear un sindicato. Es decir, que se protege el derecho a asociarse al sindicato, pero eso no implica que el trabajador esté obligado a pertenecer a este sindicato. Si el trabajador no quiere pertenecer a este sindicato, no se le puede obligar. Ahora bien, y es un punto importante, es la titularidad de la negociación colectiva. Y es que no todos pueden realizar una negociación colectiva. Como ya lo repetí, las fuerzas públicas, lo que es la policía, el ejército, la armada y la fuerza aérea, no pueden organizar sindicatos.
Y en este caso, otros sí, que sería primero y esencialmente los trabajadores particulares. Los trabajadores privados tienen pleno derecho de realizar la negociación colectiva. Si se está en una entidad privada, perfectamente con el contrato de trabajo, y si está en un sindicato puede perfectamente negociar y solicitar lo que quiera. No existen muchos límites a esto. Por supuesto, como lo he repetido, no es necesario estar en un sindicato para tener la negociación colectiva. Por supuesto, se facilita mucho más con un sindicato, pero un grupo de trabajadores ordenados pueden perfectamente realizar una negociación colectiva. Cuanto a los trabajadores oficiales, estos también tienen pleno derecho a realizar una negociación colectiva. Sin embargo, inicialmente se discutía si podrían o no crear sindicatos. Hoy en día en Colombia se puede. Se ha protegido desde la sentencia de constitucionalidad 110 de 1994. Es decir, se puede crear la negociación colectiva, pero existen unos puntos en cuanto a lo que no pueden negociar. Por ejemplo, la estructura administrativa del Estado, eso no se puede negociar, pero digamos que tiene un mayor campo de negociación colectiva a diferencia de los empleados públicos. Cuanto a estos empleados públicos, tienen derecho a negociar. Ha sido, digamos, que una discusión en Colombia. Hoy en día pueden negociar, pero esa negociación es bastante limitada. No pueden negociar respecto de las prestaciones económicas o de las prestaciones sociales o el salario, porque este salario deriva del presupuesto colombiano, del presupuesto público, y esto hace que sea un poquito más complicado hacer la negociación. Sin embargo, se estableció un procedimiento en el que los empleados públicos que pertenecen a un sindicato que puede ser un sindicato mixto entre trabajadores oficiales y trabajadores públicos, siempre que antes del comienzo de año, en los 2 meses anteriores, emitan una carta solicitando este aumento de salario. Es decir, que se puede negociar estos puntos siempre y cuando estén dentro de determinados tiempos, con el fin de que se pueda incluir en el presupuesto nacional. En cuanto a los contratistas y los trabajadores independientes, diremos que estos pueden crear un sindicato. Sin embargo, existen problemas en cuanto a su aplicación, en cuanto a su protección, porque los contratistas pues prácticamente son personas independientes, donde ellos podrán zanjar perfectamente o negociar el contrato de prestación de servicios con la otra persona. Es decir, que ellos tienen ese derecho a negociar, pero no tanto en cuanto a la negociación colectiva, sino en cuanto a la libertad privada, a la voluntad privada de la negociación. El quinto punto es en cuanto a las federaciones y confederaciones, que son organizaciones sindicales. Tenemos primero un sindicato en primer orden, las federaciones, que son un grupo de sindicatos, y las confederaciones, que son un grupo de federaciones. Y en este caso, tanto las federaciones como las confederaciones pueden realizar negociación colectiva, solo que se les prohíbe ir a huelga. Esto sería en cuanto a la titularidad. Luego tendremos un punto importantísimo, y es en cuanto al tema objeto de negociación. Acá voy a abordar primero los particulares, la negociación para trabajadores particulares, trabajadores privados. En otros videos trataré la negociación colectiva para los empleados públicos y para los trabajadores oficiales. Cuanto a esto, diremos que se pueden negociar las formas de contratación, es decir, si se trata de contratos a término fijo, que sea el tema de la tercerización, que digamos, por ejemplo, se puede negociar que la empresa solo tenga hasta un 10% de tercerización, o que todos los contratos que están en la empresa pasen de ser contratos a término fijo a ser contratos a término indefinido. Eso sí se entrará a negociar, por supuesto. Se puede negociar salarios y prestaciones, es decir, que se aumente el salario mínimo dentro de la empresa, que se den vacaciones, que se den unas primas extralegales, otro tipo de primas, bonificaciones y demás. Se puede negociar los descansos obligatorios, en este caso el tema de las vacaciones, el tema de que se descanse los domingos, que se descansen también los festivos, que se descanse otro tipo de días, que se den descansos pausados durante el día de trabajo, por supuesto, más allá de los que ya está por ley. Y se puede negociar el tema de la seguridad social, pero solo en cuanto a temas de salud y riesgos, es decir, tema de pólizas de salud, medicina prepagada, el tema de accidentes, enfermedades o incapacidad laboral. Por ejemplo, cuando un trabajador está incapacitado, por supuesto esto va a ser por un accidente no laboral, donde la EPS debe pagarle el salario, que será el 66.6% los primeros 80 días, los primeros 90 días. En este caso, se puede pactar con el empleador para que ese 33.6%
10% para faltar, que le falta para que se convierta en el 100% del salario, pues que el empleador lo pague. Eso es perfectamente válido que se puede hacer para que el trabajador en sus días de incapacidad pues no reciba solo el 66%, sino el 100%. Y esa otra parte la va a colocar el empleador. O puede ser que no sea el 100%, puede que se coloque el 80%, el 70%. Es decir, es una negociación, se puede entrar a analizar estos puntos. Ahora bien, lo que no se puede negociar es el tema de las pensiones. Este es un tema muy importante y muy discutido en Colombia. Desde el 2005, con el acto legislativo, se prohibió las negociaciones en tema de pensiones. Por ejemplo, el tema de Ecopetrol. Ecopetrol manejaba su propio régimen de pensiones, que es mucho mejor que el que tiene hoy en día la ley 100, pero pues se prohibió esas negociaciones. El tema del régimen disciplinario, esto es en cuanto a los trabajadores oficiales y empleados públicos, que si bien pueden hacer parte de sindicatos y tener la negociación colectiva, pues no pueden modificar el código único disciplinario, es decir, todo el tema de sanciones y el procedimiento de las sanciones. Y el otro punto que no se puede negociar es el orden público y el mínimo, es decir, no se puede negociar con el empleador que se reduzca el salario mínimo o que se renuncien a unos mínimos a los que tiene derecho el trabajador. Siendo esto, pues estos serían los puntos objeto de negociación. Lo último por tratar es en cuanto a las fases. La abordaré desde un punto muy superficial. En otros videos posteriores trataré a profundidad este tema de las fases de la negociación colectiva. En primer punto tenemos el pliego de condiciones. En este caso lo que va a hacer el sindicato o el grupo de trabajadores es reunirse con el fin de pues llegar a un acuerdo respecto de qué es lo que se va a solicitar. Debe tratarse de puntos específicos. Por supuesto, no debe ser solo solicitar, sino también beneficiar a la empresa para que el empleador acceda con mayor facilidad a aceptar estos puntos. Tenemos el arreglo directo. En este caso se va a presentar el pliego de peticiones o el pliego de condiciones a el empleador, y el empleador tendrá hasta 24 horas para sentarse a negociar, o 5 días si se trata de que el empleador se encuentra en otro domicilio, y en este caso entrará a negociar por 20 días o prorrogable en otros 20 días. Si en este caso no se llega al arreglo directo, se reunirá el sindicato o el grupo de trabajadores y decidirán si se van a huelga o no. En este caso, si se van a huelga, pues tendrán que cumplir con una serie de requisitos. En videos posteriores abordaré estos requisitos para la huelga. Por encima, pues se podrá entrar a huelga salvo que se trate de servicios públicos esenciales. Si se trata de estos casos, no pueden ir a huelga. Hay otros eventos donde no se puede ir a huelga, donde la huelga puede ser declarada ilegal. En estos puntos pues los abordaré en videos posteriores. Y por último, si la huelga no es suficiente, es decir, que se completa más de 60 días sin que se llegue o que sin que el empresario o el empleador llegue a un acuerdo, pues deberá terminar la huelga e irse a tribunal de arbitramiento. En los eventos en los que no se puede ir a huelga, igualmente se deberá proceder al tribunal de arbitramiento, donde es el tribunal donde analizará el pliego de condiciones y tendrá plena facultad de decidir respecto de cuál va a ser el arreglo. En este caso se proferirá un laudo arbitral y este tendrá plena vigencia como si se tratara de una convención colectiva. No siendo más, eso ha sido todo por este video. Por favor denle me gusta, comenten, suscríbanse y pues por favor sugieran temas de derecho laboral o de otro tipo de derecho en el ámbito colombiano. Muchas gracias.